Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy me acompaña Ana Pedotti. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, Ana, hoy nos vas a presentar un informe que da cuenta de la fuerte pérdida en el poder adquisitivo de los salarios en estos últimos 3 años. Exactamente, a partir de evaluación, si consideramos cuántos sueldos necesitamos para comprar un auto, por ejemplo. Muy bien, vamos a ver esta información en minutos. También se encuentra Iván de Olazábal. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Alejandro, ¿cómo andás? Iván, nos vas a hablar del crecimiento que se ha dado de la conciencia aseguradora en materia de seguros de vida y retiro en el contexto de la pandemia. Sí, el COVID de alguna manera marcó una bisagra que, bueno, vamos a analizarla ahora en unos minutos. Muy bien, también contamos con la presencia de Daniel Vicien para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Daniel, qué gusto tenerte una vez más. Hola Alejandro, gracias. Gracias por estar aquí. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Miguel Kiel para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a hacer una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Bueno, arrancamos este primer bloque con información de los mercados de capitales. Finalmente, esta semana, los acreedores de la provincia de Buenos Aires decidieron iniciar acciones legales contra la provincia por la falta de pago de sus obligaciones. ¿Cómo sigue, Daniel, este tema? Y este tema sigue, por un lado, la Corte y por el otro lado, siguiendo la negociación. El gobierno de la provincia tiene un estilo más confrontativo que el gobierno nacional y los tenedores de los bonos de la deuda han solicitado que hubiera una negociación de buena fe, como la que tuvo Guzmán en la deuda soberana. Daniel, fiel a sus antecedentes como ministro de Economía del gobernador de la provincia. Exactamente. Entonces él recordemos, ¿no?, el default del 2014, si la memoria no me falla. Es así, y prefirió ir un poco a los tribunales a ganar tiempo, y si la estrategia de él es esa, ha intentado dividir a los bonistas y ha invitado separados a los distintos grupos, a lo cual los bonistas han logrado una cohesión y han terminado el día martes de presentar una demanda todos por la deuda de la provincia de Buenos Aires en default, pese a que hubo la semana pasada una propuesta que ya sacaba, no había más un haircut sobre los valores nominales, mejoraba un poco la oferta, bajaba los plazos, pero fue rechazada y vamos a pasar a la parte, a los tribunales, que es lo que le gusta de alguna manera al gobernador. No es algo usual, ¿no?, que una provincia esté en default en un país que no lo está, ¿no?, que arregló con los acreedores el año pasado. No es usual, pero en Argentina sí. En Argentina nada todo es posible. usual, todo es posible. Muy bien, bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a presentar ahora un informe, como decíamos hace unos instantes, que da cuenta de la fuerte pérdida que sufrió el poder adquisitivo de los salarios en estos últimos 3 años, Ana. Así es, Ale. Bueno, los salarios sirven para comprar cosas. Si pedimos la cantidad de salarios que se necesitan para comprar, por ejemplo, un auto, vemos que desde 2019 a esta parte aumentó un montón la cantidad de sueldos mínimos que se necesitan para acceder al primer auto. Es un informe que hace Acara y toma como ejemplo un auto básico, 0 kilómetros, como por ejemplo un Gold Trend, y cuenta cuántos sueldos medios son necesarios para poder acceder a la compra de este vehículo. Hace solo 2 años, en 2019, eran 11,2 sueldos. Y ahora como mínimo, Acara calcula que se necesitan 19 sueldos. Esto se traduce en una fuerte baja de la cantidad de personas que acceden por primera vez a un 0 kilómetro. Antes del total de las ventas de autos, era el 36%, eran personas que por primera vez accedían a su primer vehículo. Ahora es 22% y tuvo un piso de 19% durante la pandemia. También Acara cuenta que, bueno, hay una leve recuperación en el patentamiento y en la venta total de autos. Hay como un espíritu un poco más optimista que los últimos meses. En febrero subió cerca de 8% el patentamiento y se espera que en marzo alcance el 9 o 10% de crecimiento interanual.
De todas formas, bueno, esto habla de la poca capacidad de compra, que los vehículos son valuados en dólares, los salarios en pesos, hay un desfasaje muy grande. También acá comenta que hay algo cultural. Las nuevas generaciones están menos preocupadas en acceder a bienes durables como quizás unas generaciones atrás. Pero bueno, el empobrecimiento del salario es el factor de peso que está jugando actualmente. Sí, que es producto, sin lugar a dudas, de las dificultades que tiene el sistema político argentino para definir un horizonte económico de mediano y largo plazo fundamental para la inversión y para el crecimiento económico, que es la base de sustentación del crecimiento de los salarios reales, del poder adquisitivo de los salarios. Bueno, vamos a continuar ahora con información de seguros y en el contexto de la pandemia viene habiendo un crecimiento en la conciencia aseguradora en materia de coberturas de vida y retiro. ¿Cómo estás viendo este tema, Iván? Mira, Ale, la verdad que lo venimos hablando con colegas, organizaciones, compañías. Fue una grata sorpresa el comportamiento que tuvo la producción tanto de seguro de vida individual como seguro de vida combinado con ahorro. Porque era algo realmente que no se sabía cómo se iba a comportar en un escenario tan particular y desconocido hasta ese momento. Recordemos, disculpa Iván, además que se trata de dos segmentos muy poco desarrollados aquí en la Argentina, ¿no? Si elegimos algún producto que sea realmente difícil de instalar para un productor de seguros, hablamos de seguros de vida y seguro retiro. Sin duda. Hablar de la muerte y hablar del largo plazo es algo muy complicado y que una pequeña porción de los productores de seguros se dedican a eso, ¿no? No digo que hay que ser un experto, pero hay que tener una empatía con el consumidor, con el prospecto muy particular para lograr hablar de temas de los cuales uno normalmente no habla ni con su familia, porque son muy espinosos, porque no queremos hablar de eso. Y justamente el COVID, de alguna forma, puso arriba de la mesa la problemática del seguro de vida o qué ocurre con una familia si el padre o la madre, que son los sostenes económicos, mueren, ¿no? Entonces, de esa manera, muchas personas comenzaron a consultar con compañías o con sus brokers o productores para ver cómo podían hacer. El primer paso lo dieron los médicos, lógicamente, ¿no? Ante la exposición que tienen con respecto a la enfermedad. Y ahí se generó una catarata de consultas que desembocó en mucha producción, y no solamente lo que es protección en caso de muerte, sino también el tema del retiro individual, lo cual fue una gran sorpresa, pero la realidad es que el COVID ha encontrado, y sobre todo la parálisis de la actividad económica, encontró a muchas familias, sobre todo los que trabajan en pymes o tienen pymes, con problemas financieros graves. Hoy esto está traducido en deuda de tarjeta, todo lo que ya sabemos. De modo que el tema del retiro y generar un capital a largo plazo que cree independencia financiera al momento de dejar de trabajar es algo que evidentemente la sociedad le está poniendo el ojo ahora. Muy bien, con esta información de Iván de Olazábal cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Estamos de regreso y a partir de la semana que viene el uso de los cajeros automáticos dejará de ser gratuito para un gran número de clientes bancarios. Ana, ¿quiénes continuarán gozando este beneficio? Bueno, Ale, recordemos que durante la pandemia el Banco Central, una de las medidas más fuertes para garantizar que todos pudieran acceder al efectivo fue la gratuidad de todas las operaciones en cajeros automáticos y a su vez elevó el máximo, que se puede extraer a 15.000 pesos por extracción. Claro. Ahora la decisión es mantener solo a ciertos grupos de personas para más vulnerables o que necesitan un poco más esto, como por ejemplo son los jubilados, los pensionados, aquellos que cobran planes sociales y los trabajadores asalariados que tienen una cuenta sueldo. Estas personas no van a pagar ningún tipo de comisión extra por cualquier tipo de extracción, y no solo de extracción, sino también, por ejemplo, de las operaciones que se hacen de consulta de saldos o de movimientos en los cajeros automáticos. El resto... Usen el cajero que usan, ¿no? Usen el cajero que usan de su banco o de otro banco y de cualquier red, de la propia o de la contraria. Recordemos que en el sistema hay dos redes principales, como son
Redlink y Banelco, y si habitualmente, antes de esto, si se usaba el de la red contraria, había una comisión un poco más alta. Y bueno, esto sí, de la comisión más alta va a aplicar a gente que no esté incluida en estos grupos, a cualquier persona. Y las comisiones, la verdad que por extracción o por movimientos es un número interesante. Por ejemplo, dentro de la misma red, el banco que va a cobrar más comisiones, si se opera con diferente banco, es el Banco Nación, que tiene una comisión de 114 pesos. Y la comisión más baja ¿por una es extracción? O por una consulta de saldo o de movimiento. Por ahí estás haciendo la operación y dices, consulta el saldo. Y ahí son otros 114 pesos extra. Y el que menos cobra es el banco hipotecario, con una comisión de 59,89 pesos. Y ahora, si vamos a operaciones de diferente red, el que más cobra otra vez es el Banco Nación, con 142 pesos con 78, y el que menos cobra es el Banco Provincia, con una comisión de 49 pesos. De todas formas, si no estás en estos tres grupos, lo ideal es utilizar el cajero a discreción. Sí, cajero de tu mismo banco. O, bueno, utilizar la opción que se implementó hace un par de años y fuerte durante la pandemia de extracción de dinero en los comercios. Ajá, tal que cual. esto, seas del grupo que seas, no tiene ningún tipo de costo. Muy bien, perfecto. Bueno, continuamos ahora con alguna recomendación para todos aquellos que en este año electoral y que presenta, como siempre, la Argentina cierta incertidumbre, están evaluando qué hacer con su dinero. Daniel. Yo dividiría en varias partes. Primero, aquel que hoy está invertido en bonos argentinos en dólares, lo que se está recomendando es pasar de los globales cortos a los globales largos. Estos han tenido una apreciación la última semana, ayer martes tuvieron una baja, pero están rindiendo mejor que los globales. Entonces pasar a la serie, a los GD41 de las series más cortas. Si uno tiene pesos... Pues, los bonos que vencen más el 30, pasarlos claro, a 41. Perfecto. Que tienen un cupón más alto, o van a tener un cupón más alto, y van a tener mejor pago. Muy bien. En pesos, lo que se está recomendando, que se sigue recomendando, son los bonos con ajuste SER, o los fondos con bonos con ajuste SER. Pero los bonos que ajustan con la inflación. Ajustan que con pagan la inflación, de acuerdo a lo que pasa con la inflación. Exactamente, y que pagan un poco sobre la inflación, pero los que son más cortos, los que vencen entre el 21 a 2023. O sea, no irse en los largos, sino en los cortos, que van a tomar, si hay un rebote de la inflación un poco más alto, la van a tomar rápidamente. En cambio, los largos no la van a tomar tanto. Entonces, ir a los bonos cortos. Eso es lo que están haciendo los fondos. Y si uno quiere invertir dólares y no tiene hoy los bonos, lo recomendable es comprar alguna obligación negociable de alguna compañía de muy buena calidad que lo va a pagar y que genera dólares, como puede ser Pampa o puede ser PAE, o sea... y esto está disponible hoy en el mercado. Petrol. Hoy en el mercado hay liquidez y están pagando una tasa en dólares depende de lo que sea, Pan American... que se paga un poco menos, pero entre 6 y 8 o 10% anual en dólares se paga. Un rendimiento atractivo. Es un rendimiento atractivo. En el mundo no existen estos rendimientos y estas compañías están pagando toda la renta. Muy bien, cerramos entonces este bloque con las recomendaciones de Daniel Vicien. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar conversando con el economista Miguel Kigel. Arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Miguel Kigel en forma remota para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, por acá. Muchas gracias por atendernos una vez más. Y, placer. En su viaje por Estados Unidos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó en estos últimos días que las metas de crecimiento y déficit fiscal incluidas en el presupuesto nacional van a ser sustancialmente mejoradas en este 2021. El crecimiento sería cercano al 7% en lugar del 5% incluido en el presupuesto, y el déficit fiscal primario estaría cerca del 3% en lugar del 4,5% del PBI incluido en el presupuesto. Miguel, ¿compartís el entusiasmo del ministro? A ver, en cuanto al crecimiento, nosotros también tenemos 7% de la consultora. Pensamos que realmente hay un arrastre muy fuerte del año pasado. O sea, desde el punto de vista estadístico, es crecimiento que ya deja un piso muy alto para el 2021.
con lo cual es posible y la verdad que la economía viene creciendo bien. El riesgo principal que vemos ahí es el riesgo de que la pandemia, los casos fuercen una nueva cuarentena, que se cierre y volvamos a tener los problemas que tuvimos el año pasado. Nunca van a ser de la misma magnitud, por supuesto, pero en principio nosotros compartimos la visión del 7% de crecimiento. Nos parece algo razonable dado cómo viene la economía. En cuanto al déficit, la verdad, yo había escuchado al ministro hasta hace muy poquito decir que seguramente iba a ser alrededor de 4,5, un poquito menos. El número de 3 o abajo de 3 suena un poco, la verdad, sorpresivo. ¿Es posible? Sí, es posible porque la economía, digamos, la recaudación viene muy bien, esperamos una recaudación alta, y hay una carta ahí que puede tener un as bajo la manga el ministro, que no necesariamente la conocemos todos, y es que este año va a haber un ingreso de alrededor de 3.500 millones de dólares, que son ingreso extraordinario, que es la capitalización del Fondo Monetario Internacional, que para Argentina implica un ingreso de divisas de 3.500 millones de dólares, y hay que ver cómo se contabiliza, digamos, puede ser un ingreso abajo de la línea o arriba de la línea. Si lo toman como un ingreso no tributario, que es posible, bueno, ese ingreso no estaba en ningún lado y es casi 0,7% del PBI, ¿no? O sea, la verdad que va a depender mucho de cómo manejen el gasto. Con los ingresos pueden llegar a menos de 3, depende cómo manejan subsidios, cómo manejan gasto de capital y otras partidas del presupuesto. ¿Y cuál es la importancia, ¿no?, de llegar a ese 3% o mejorarlo todavía más? ¿Qué nivel, ¿no?, de déficit fiscal primario se requiere para normalizar, para ir encauzando la economía? Bueno, nosotros venimos de un déficit del 6,5% del producto, ¿no? Es un déficit muy grande que el año pasado llevó a un gran aumento en la emisión monetaria, obviamente, con el riesgo inflacionario que eso tiene, y además con un aumento muy grande en la deuda del Banco Central. No se olviden que el stock de LELIQs y pases el año pasado terminó entre alrededor del 9,5% del producto, o sea, hubo un aumento grande, no fue gratis ese déficit. La Argentina sigue teniendo un acceso muy limitado al mercado de capitales local, hay algo, afuera no hay nada, entonces si el déficit no cae, o sea, si llega a caer por debajo del 3% o el 3% del PBI, es muy buena noticia, porque implica que el Banco Central lo va a poder financiar sin necesidad de inyectar mucha liquidez y correr el riesgo de que efectivamente la inflación suba. Así que desde ese punto de vista es buena noticia, así que esperemos que efectivamente sea así. De hecho, de todas formas, en marzo volvió la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, ¿no?, de acuerdo a la información que brinda el Banco Central. Sí, empezó, hay que ver cómo termina, digamos, no sabemos si es un adelanto intramensual o es un adelanto enorme. En realidad, la principal fuente de emisión monetaria en marzo va a ser la compra de dólares. O sea, eso que es tan bueno desde el punto de vista de mejorar la solvencia del país, que es tener más dólares, tiene un precio. El precio es nuevamente que se tienen que emitir pesos y esos pesos, si se quedan ahí, pueden tener algún riesgo inflacionario. Nosotros esperamos que el déficit va a ir aumentando a lo largo del año y tenemos proyectado que va a haber emisión monetaria, porque es básicamente la principal fuente de financiamiento, vuelve a ser el Banco Central, pero obviamente que nosotros estamos trabajando con un déficit primario del 3,5, si fuera 3 o un poquito menos, eso claramente le saca presión a la emisión monetaria y puede ser que incluso crezca menos del 50%, que sería también muy buena noticia. Pero bueno, hay que esperar. Creo que es todavía muy temprano. No sabemos cómo va a estar la pandemia, si eso va a generar gastos adicionales o no. Las vacunas, digamos, hay muchos temas todavía sobre la mesa como para poder saber. Si está la voluntad política, el número es viable. Bueno, estoy aquí, Miguel, con Ana Pedotti, que te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Okay. Miguel? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ana? Le quería consultar, en base a la financiación del déficit, esta semana hubo licitaciones en el mercado local y fueron exitosas. Hay vencimientos cuantiosos el mes que viene. ¿Cómo ve la respuesta del mercado y si Guzmán va a seguir captando pesos del mercado para poder achicar el déficit? Bueno,
Yo creo que todos los pesos que están en el mercado, todos los bonos que tiene la gente, digamos, la pregunta es cuándo vencen, a dónde van, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué alternativas de inversión tienen? Es cierto que hay vencimientos importantes en los próximos meses, pero también es cierto que gran parte de esos vencimientos, si el Tesoro ofrece tasas relativamente atractivas, creo que se van a seguir renovando, digamos. De hecho, en lo que va del año ya, el Tesoro, no mire el último número, pero hasta ahora el Tesoro digamos, tuvo plata fresca de más de alrededor de 70.000 millones de pesos. O sea que está teniendo éxito el gobierno en refinanciar y en conseguir plata fresca, en parte porque hay mucha liquidez en el mercado, los pesos sobran en la Argentina, los dólares faltan, pero los pesos sobran. Y esos pesos se están colocando en otros instrumentos en pesos, digamos. No hay muchas alternativas para el inversor que ir a los títulos públicos, sobre todo cuando se piensa en volúmenes grandes. Justamente, Miguel, hablando, ¿no?, de esos pesos que sobran, el Banco Central, como habías mencionado hace unos minutos, tiene, ¿no?, pasivos por más de 3 billones de pesos. ¿Crees que estos pasivos en algún momento pueden terminar generando problemas en un mercado cambiario que viene teniendo bastante calma en estas últimas semanas? A ver, tiene pasivos monetarios y pasivos no monetarios, que es la deuda, digamos. Anteriormente se hablaba de las LEBACs, ¿se acuerdan la bomba de las LEBACs y los pases? Ahora son las LELIQs y los pases de los bancos centrales, que son básicamente la deuda que tiene el central que paga interés. La verdad es que este año viene viene bien, no ha crecido mucho, ha crecido, obviamente, siempre crece en febrero y enero. No ha crecido mucho, pero la principal ventaja que hoy tiene el gobierno o el Banco Central en términos de esa deuda, para que no se escape, no sea otra potencial problema, es que está pagando tasas de interés que están muy por debajo de la inflación. Entonces, cuando uno ve que la inflación está andando, por lo menos los primeros meses, a nivel alrededor de 4% por mes, que puede ser un poquito menos, entre 3,5 y 4, cuando la economía está creciendo al 7%, bueno, el peso de la deuda está cayendo como porcentaje del PBI. Creo que a lo largo del año vamos a ver que va a volver a subir un poquito, pero mientras la tasa de interés no esté realmente positiva o en términos reales, o sea, no estén por encima del crecimiento del producto, no debería ser un problema y no se va a espiralizar, como por ejemplo sí pasó entre marzo del año pasado y octubre, cuando, digamos, había mucha preocupación por el crecimiento de las LELIQs. Por ahora eso viene controlado. Siempre está el riesgo, obviamente, que si el gobierno no hace las cuentas fiscales, no hace los deberes en la parte fiscal, se puede escapar de vuelta. Muy bien, Miguel, muchas gracias por habernos atendido. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Miguel Kigel sobre las perspectivas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.